Un joven encorvado y aparentemente inofensivo, quien se había entregado a la policía, describe con detalle los actos brutales que había realizado pocos días antes, en la oscuridad del metro de Nueva York. Muchos lo consideraron un héroe, otros un despiadado criminal. En los años 80, la ciudad de Nueva York vivía una de sus peores épocas en cuanto a delincuencia e inseguridad. El joven Bernard Goetz, Bernie, quien poseía un pequeño negocio de electrónica, un día como cualquier otro tomó el metro y mientras estaba sentado, unos adolescentes se acercaron a él. Lo tomaron y lo estrellaron contra el vidrio del tren para luego arrojarlo al suelo, con la intención de asaltarlo. Bernie se enfrentó a uno de ellos, con quien forcejeó hasta que llegó la policía. Ante esto, el adolescente acusó a Bernie de haberlo agredido, por lo cual ambos fueron arrestados y retenidos en la estación de policía. Para mayor frustración de Bernie, él fue retenido durante 6 horas, mientras que el adolescente solo 2 y media. Esta fue la gota que derramó el vaso para Bernie. En esa misma época, debido a toda esta inseguridad en el metro, los ciudadanos, al ver que las autoridades no hacían nada ante los robos, crearon el grupo de patrulla ciudadana que vigilaba y cuidaba a los habitantes de la ciudad. Se hicieron llamar Los Ángeles Guardianes. En su mayoría eran jóvenes afroamericanos e hispanos, detalle muy importante para la historia de Bernie. Lo curioso es que el grupo era muy efectivo. Sin embargo, la policía los arrestaba a ellos, sí, a los que querían arrestar delincuentes. En su confesión, Bernie narró el suceso que tomó fecha en 1984. Después de su arresto, él intentó conseguir un arma de manera legal para defenderse de otro posible asalto, pero el ayuntamiento de la ciudad se la negó, por lo cual voló hasta Florida para conseguir una, aunque hacer eso era ilegal, pero eso no le importó. Entonces llegó ese día, el 22 de diciembre de ese mismo año. Bernie abordó el metro de la ciudad y tomó asiento. Había bastantes personas como siempre. De un momento a otro, 4 adolescentes afroamericanos se acercaron a Bernie. Se sentaron junto a él, rodeándolo. Uno de ellos se acercó incluso más y le dijo, «Dame $5». Bernie los miró a los ojos. Decidido sacó su arma y le disparó a los muchachos, quedando todos en el suelo. En eso, el chofer del tren fue a ver lo que sucedía. Bernie le contó que lo querían asaltar, mientras que el chofer se aseguraba de que no hubiera otro herido. Nadie más, solo los muchachos. Al ser interrogado por el chofer y negar que era policía, Bernie huyó del lugar. ¿Esos adolescentes en verdad lo iban a asaltar o agredir? Luego de ser llevados al hospital, las autoridades revisaron las pertenencias de los chicos. Llevaban consigo unos destornilladores. Además, estos ya tenían antecedentes de robos menores. Al ser cuestionados, ellos negaron que quisieran asaltar al hombre, pero que sí iban en camino a usar los destornilladores para abrir máquinas de cambio y robarse el dinero. Mientras tanto, inició la búsqueda del perpetrador, quien estuvo prófugo 9 días hasta que decidió entregarse. Se había creado una leyenda en torno a él. Lo habían nombrado el vigilante del metro, un héroe ciudadano. La gente quería que lo liberaran. Clamaban que lo que había hecho era en defensa propia. Sin embargo, más tarde se revelarían más cosas que dijo en su declaración que cambiarían todo. ¿Qué fue eso que le echó más leña al fuego? Pues como había gente que lo apoyaba, también surgieron grupos de activistas y abogados que clamaban que había sido un crimen de odio en contra de las personas afroamericanas, contra unos simples adolescentes traviesos. Y aquí fue clave el papel de los Ángeles Guardianes, pues ellos apoyaban enteramente a Bernie, aun siendo muchos de ellos afroamericanos. Pero además de eso, ellos entendían los contextos de los asaltos en el metro mejor que nadie y el hartazgo de que las autoridades no hicieran nada. Incluso, los Ángeles Guardianes lo llegaron a ayudar en la reconstrucción de los hechos en los juicios. El héroe que parecía Bernie se manchó cuando se reveló que en su declaración mencionó que después de dispararle a uno de los muchachos, se acercó y dijo, «Parece que estés bien, y ahí te va otro». Y ¡pah! Eso era algo más que solo defenderse. Sumado a eso, según declaraciones de la vecina de Bernie, ella lo había escuchado hablar con palabras racistas, por lo que no era sorpresa que tuviera prejuicios en contra de los afroamericanos. Así, cuando los juicios llegaron, los abogados usaron eso en contra del vigilante del metro, alegando crimen de odio y no legítima defensa. Un juicio bastante duro, pero ¿en qué terminó? El país entero se dividió en opinión. Como latinoamericano podemos empatizar con el ser tratados diferente por nuestra apariencia, pero también vivimos en carne propia esa desesperación de lidiar con la delincuencia y que las autoridades no hagan nada. Lo entendemos mejor que nadie. Al final, después de muchas revisiones e investigación exhaustiva, Bernie fue declarado inocente de la agresión y solo fue condenado por posesión ilegal del arma, por lo que le dieron 1 año de prisión, el cual solo cumplió 8 meses por buen comportamiento. Aunque los juicios dieron otro revés inesperado. Los 4 muchachos heridos sobrevivieron, pero uno de ellos quedó parapléjico y con daño cerebral. Años más tarde, volvieron a demandar a Bernie por millones de dólares, ahora sí logrando convencer al jurado, obligándolo a pagarle al chico y a su madre $45 millones. Pero después de eso,
Bernie se declaró en bancarrota y hasta el día de hoy no les ha pagado ni un solo centavo. Él sigue viviendo tranquilamente en su mismo departamento en la ciudad de Nueva York.